También la transmisión, por favor, si pudieras, Gina, Listo. por Facebook. Vamos a darle. Hola, buenos días. Buenas. Creo que ya se ve mi pantalla. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, sí se te escucha bien, Mariana. Listo, listo. Sí, les daremos 20. Ya se ve tu pantalla. Listo. Listo, cuando me digan inicio, ya empiezo ya. Súper, entonces, bueno, bienvenida Eliana Vargas. A continuación nos va a presentar análisis de los efectos de granularidad en transición de coherencia en el superconductor de alta temperatura bajo la aplicación de diferentes corrientes de transporte eléctrico. Puedes comenzar entonces. Listo, muchísimas gracias. Bueno, agradeciendo mucho este espacio para compartir la investigación que estamos haciendo en nuestro grupo. Bueno, yo soy de la Universidad Nacional de Colombia, mi nombre es Eliana Vargas, trabajo en el grupo de física de nuevos materiales bajo la dirección del profesor Jairo Roa Rojas y estamos trabajando en este momento en superconductividad. Nosotros tenemos una publicación previa, empezamos a trabajar el año pasado y logramos hacer una publicación para determinar los parámetros superconductores de una muestra de samario. Estas cerámicas se llaman IVACO, son conocidas como IVACO, son superconductores de alta temperatura. Y en este caso estamos trabajando con una muestra de gadolínio. Pues se le hace la variación de tierra rara junto con el bario, el cobre y el oxígeno. Entonces, bueno, para empezar, nosotros trabajamos con la transición superconductora. En la transición superconductora existen dos fases claramente identificadas en la literatura, que es la transición de apareamiento y la transición de coherencia. En la transición de apareamiento eh, nos permite, podemos determinar los parámetros críticos de la muestra superconductora. Sabemos que la superconductividad tiene unos parámetros críticos, que quiere decir que cuando se alcanza determinado valor de cierta característica, se rompe la superconductividad, es decir, cuando aplicamos un campo magnético mayor a ese valor crítico, se va a romper la superconductividad. Cuando aplicamos una corriente crítica, se va a romper la superconductividad. Adicional, sabemos que existen dos tipos de superconductores, los superconductores tipo 1, tipo 2. Los superconductores tipo 1 tienen un comportamiento diamagnético perfecto, es decir, que ellos expulsan el campo completamente de la muestra, y si lo ponemos sobre un imán, el superconductor va a levitar. Y existen los superconductores tipo 2, que ellos, algunas líneas de campo logran entrar dentro del material, y esas líneas de campo entran en una forma organizada llamadas vórtices de, bueno, red de vórtices de Abrikosov. Entonces, esos estados de el diamagnetismo perfectamente sí, el diamagnetismo que caracteriza el efecto Meissner, así se llama, está delimitado por un campo crítico 1, y el estado mixto, donde entran algunas líneas de campo, es el campo crítico 2. Entonces, estos son los parámetros críticos. También tenemos una magnitud muy importante que se llama la longitud de coherencia. La longitud de coherencia está relacionada con con la energía a la que por la cual están unidas los pares de Cooper. Sabemos que los portadores de carga de la superconductividad son dos electrones apareados llamados pares de Cooper. Entonces, esa longitud de coherencia está relacionada eh, con esa distancia a la que ellos están, y bueno, dependiendo de la teoría, ¿no? En la teoría de Ginzburg y Landau, que son como uno de los grandes exponentes quienes explican esta teoría, ellos dicen que la longitud de coherencia tiene que ver con la densidad de portadores de carga, con la densidad de pares de Cooper que están distribuidos en el material. Y también tenemos la longitud de penetración. La longitud de penetración hace referencia a cuánto logran entrar las líneas de campo al material. Como les decía, las líneas de campo se expulsan, pero en la superficie, en la frontera, logran entrar algunas líneas de campo, pues se van desvaneciendo a medida que van entrando al material. Entonces, eso es la longitud de penetración. En
transición de apareamiento, logramos ver logramos determinar estos parámetros. Y en la transición de coherencia nosotros estudiamos los fenómenos de granularidad. Entonces, bueno, a los pares de Cooper les podemos asociar una función de onda. Y esa función de onda pues tiene una amplitud y tiene una fase. En la transición de apareamiento es la amplitud la que se está organizando, es decir, todos los pares de Cooper tienen como la misma amplitud. Y en la transición de coherencia va a ser la fase del parámetro de orden la que se va a organizar. Entonces, si vemos el material, nosotros trabajamos con policristales, vemos el material va a tener granos, ¿cierto? Y en esos granos, pues ya vamos a tener todos los pares de Cooper, pero la fase de ese parámetro de orden va a ser diferente entre granos. Lo que va a pasar durante este régimen de temperatura donde tenemos la transición de coherencia es que va a existir una coherencia entre el parámetro, entre la fase. Entre la fase del parámetro de orden. Bueno, eso en cuanto a introducción, para explicarles, nosotros estudiamos la transición de la superconductividad en estas dos fases. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nosotros hicimos una muestra a través del método de reacción de estado sólido y le aplicamos diferentes corrientes, 7 corrientes. Cada corriente tenía un valor proporcional a campo magnético. Entonces, pues el experimento se hizo de tal forma que 1 miliamperio equivalía a 1.13 Gauss. Y luego ya aquí empezamos con el análisis de datos. Entonces, lo que nosotros estudiamos es la paraconductividad. ¿Qué quiere decir la paraconductividad? Si el material tuviera un comportamiento resistivo normal, esta sería la línea por la cual deberíamos tener todos los puntos, pero tenemos una conductividad extra, ¿cierto? Aquí cae súbitamente la resistividad y lo que nosotros estudiamos es esa diferencia entre la conductividad medida y la resistividad medida y el comportamiento que debería ser si el material no fuera superconductor. A eso se le llama paraconductividad y es un análisis que hace, Larkin, ellos hacen todo el estudio de la paraconductividad a través de esta ley. Ellos dicen que se comporta como una ley de potencias. Este valor que tenemos acá es la temperatura reducida, es decir, cómo cambia la paraconductividad, el exceso de conductividad en función de la temperatura, tiene este comportamiento. Y este valor de lambda me dice si estoy teniendo la superconductividad a nivel unidimensional, bidimensional o tridimensional, o si estoy en un régimen genuinamente crítico, que significa que ya estoy llegando al punto de resistencia cero. Entonces, bueno, el análisis que nosotros hacemos es a través del método de Kuehl-Fischer. En este método, pues lo que hacemos es simplemente es una herramienta para linealizar esta ecuación. Y pues lo que hacemos es sacar logaritmo y derivamos para que cuando pues derivamos el logaritmo se nos va esta constante que nos está molestando acá y ya podemos obtener la información completa de lambda para saber si estamos en una superconductividad unidimensional, bidimensional y tridimensional. ¿Por qué? Porque en la fase tridimensional nosotros de ahí podemos aplicar la teoría de Ginzburg y Landau y obtener los parámetros críticos que les mostré allá arriba. Listo. Entonces, cuando nosotros aplicamos este método de Kuehl-Fischer, vemos aquí cómo se transforman los datos. Y aquí vemos claramente dos fases. Tenemos aquí un mínimo. Por encima de este mínimo vamos a tener la transición de apareamiento y por debajo vamos a tener la transición de coherencia. Entonces, en la transición de apareamiento, aquí vamos a obtener todos los parámetros críticos aplicando en el régimen 3D. La teoría Ginzburg y Landau. Cuando es el régimen 3D, de acuerdo con la teoría Ginzburg, de Aslamazov-Larkin, es cuando el lambda es igual a 1 medio, ¿cierto? Y es muy chévere porque cuando el lambda es igual a 1 medio, aquí esta constante A nos tiene el valor de la longitud de coherencia. Y con la longitud de coherencia ya puedo determinar el resto de nuestros parámetros críticos. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Determinamos a través de esa ecuación, estos son nuestros parámetros críticos, nuestra longitud de coherencia es de 2.4 nanómetros. En la literatura encontramos que para el gadolino estaba de 1.7 nanómetros, entonces estamos más o menos en el mismo orden de magnitud, bueno, estamos en el mismo orden de magnitud,
lo cual nos dijo, vamos por buen camino. Y a partir de eso hallamos la longitud de penetración, los campos críticos y demás. Ahora, en la transición de coherencia, creo que me quedan 2 minuticos, no estoy segura ahora. En la transición de coherencia, lo que nosotros hicimos fue, primero, lo que queríamos mostrar era que este comportamiento que tenemos acá, ya les explico qué son todas estas líneas, este comportamiento que tenemos acá es escalable, es decir, que va cambiando de magnitud, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir que sea escalable? Pues nosotros lo que hicimos fue multiplicar este valor aquí, que es nuestra transformación de la paraconductividad, por un valor con respecto a la temperatura, este TCO es la temperatura crítica, y obtuvimos que todas las curvas se unen en una sola, se agrupan en un solo comportamiento. La única que se sale es la de 2 miliamperios y pues eso quiere decir que pues, la corriente aplicada es muy pequeña para poder hacer los estudios. Entonces, para el resto tenemos un comportamiento similar en la parte de la transición de coherencia, porque, sí, como les mostraba acá, después de hacer el análisis, después de la transición de coherencia, aquí en la transición de apareamiento todos los comportamientos son iguales, pero en la transición de coherencia vemos que las curvas cambian. Acá vemos como que hay fluctuaciones en la resistividad, ahí aparece como un hombro. Entonces lo que nosotros queríamos mostrar primero es que ese comportamiento es escalable, es decir, que es el mismo comportamiento pero con un factor de proporcionalidad. Que pues en relación a la corriente aplicada, eso por un lado. Y por otro lado, también hicimos, aplicamos aquí el método de Aslamazov-Larkin para este lado, analizamos fluctuaciones gaussianas, se llaman así las de 3D, el estudio que hace Aslamazov-Larkin, y también estudiamos aquí este régimen genuinamente crítico, donde el lambda que nos da acá es de 4.8, y cuando miramos en la literatura, este 4.8 está relacionado con una transición vortex-glass. ¿Qué quiere decir? Que los vórtices, vortex glass y fluido. ¿Qué quiere decir? Que los vórtices en ese momento, porque estamos en el estado mixto, recuerden que les decía que hay líneas de campo que entran a la muestra, entonces eso quiere decir que estamos teniendo la resistencia es debido a ese movimiento de vórtices que tengo, que ya no están estáticos, que serían de vidrio, sino que están moviéndose como fluidos, tiene dinámica de fluidos. Eso fue lo que hallamos en este régimen del 4.8. Y acá en este lado nosotros quisimos mirar, bueno, tenemos longitud de coherencia. Acá podemos asociar una longitud de coherencia en esta zona y pues efectivamente podemos encontrar una longitud de coherencia, pero ya no lo llamamos longitud de coherencia porque el parámetro pues ya lo hallamos en la transición de apareamiento, sino que dijimos, bueno, aquí va a ser un factor de granularidad. Es decir, que aquí sí tenemos los efectos granulares de la muestra. Y bueno, este es el resultado que nosotros obtuvimos cuando nosotros aplicamos el mismo acá para hallar este valor que tenemos acá, que ya no le llamamos longitud de coherencia, sino factor de granularidad, obtenemos estos valores con respecto a la corriente. Entonces, nosotros le asociamos más bien una regresión logística y nos dan dos comportamientos claramente diferenciables. Entonces, nuestra conclusión es que por debajo de este valor crítico, que son 302 miliamperios, por debajo de este valor crítico nosotros tenemos efectos granulares y por encima ya pues se estabiliza y ya podemos analizar son los efectos de los vortex glass, de la dinámica de vórtices que tenemos acá. Y en este lado vamos a estudiar la dinámica que hay entre la granularidad. Aquí en las fronteras de grano, los pares de Cooper tienen que tunelar de un grano a otro y van a generar resistividad pasando de un lado al otro. Entonces, si nosotros aplicamos, esa es nuestra conclusión de nuestro paper, que obviamente tenemos que evaluar con futuros proyectos, es que si nosotros aplicamos una corriente por debajo de 302 miliamperios, podemos estudiar esos efectos de granularidad y por encima ya vamos a estudiar, pues digamos que son más significativos los efectos del vortex glass y fluido. Bueno, la dinámica de los vórtices en esa zona. Esas son nuestras grandes conclusiones. El agradecimiento a la Universidad Nacional de Colombia, a mi grupo de materia física condensada en la Universidad Nacional y pues a nuestro profesor. A nuestro profesor Jairo Roa, este trabajo lo hicimos con mi compañero Gilbert Pineda y Juliana Rivera.
es importante mencionarlos, es un trabajo que hemos hecho ya durante bastante tiempo con los tres. Bueno, y si quieren, pues les puedo compartir más referencias. Esta es la publicación que les contaba anteriormente. Aquí tenemos detallado cómo se hallan los parámetros críticos con la muestra de Samario. Y este es un trabajo que hizo el profesor Jairo Roa anteriormente. Si necesitan, les puedo compartir más sobre el tema. Y eso sería mi paper, bueno, nuestro trabajo a grandes rasgos. Gracias, Eliana, por la presentación. Bueno, ahora podemos tener unos minutos para responder alguna pregunta del público. Está levantando la mano Cristian, ¿tú quieres decir algo? Sí, hola, gracias Brian. Hola Eliana, ¿cómo Adelante. estás? Me Muy bien, interesa Cristian. mucho el tema que estás explicando, debido a que como yo también estoy haciendo una investigación en la parte de superconductores, pero lo mío es con el cisco de café. Interesante el método, como, o sea, lo que no veo es cómo son, como decir, las concentraciones en las que se está llegando, digamos, a esa temperatura crítica. Y lo otro que me da mucha curiosidad es que, no sé si de pronto has leído de pronto el libro de Stanley, donde habla sobre la teoría de Landau y también sobre que aplica mucho a lo que está refiriéndose a la parte de los campos magnéticos, la teoría de campos medios, que Ujú. sería, o sea, mirar como muy bien esa parte, o sea, si tiene el mismo comportamiento a diferentes concentraciones los tres elementos que estás haciendo. Es el, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la investigación que yo estoy haciendo, sí tiene un comportamiento o sea, como muy raro, porque yo como lo estoy mezclando con un orgánico que es un polímero, pero con un material orgánico que es el cisco de café, y tiene un comportamiento que ellos varían. Entonces, sería muy interesante para ver si tiene ese mismo comportamiento, si le agregas más o menos concentración, digamos, al CU o al B, al BA, que puede ser que puedes tener una variación dentro de las características de ese material. Es Claro, como el sí, aporte bueno, que quiero. Sí. perdón por interrumpir. Sí, muchas gracias. Es interesante ver, bueno, digamos que sería chévere trabajar con otros materiales. Estos específicos de Ivaco, es muy importante que tengamos aquí estos planos de cobre y oxígeno. Bueno, eso todavía no, nosotros, bueno, los científicos entienden la superconductividad, la teoría con BCS para otro tipo de superconductores muy baja temperatura. Estos son de alta temperatura y todavía no se entiende la dinámica y qué pasa con los pares de Cooper en estos de alta temperatura, pero sí se sabe que es muy importante tener estos planos de cobre y oxígeno para que se dé la superconductividad. Lo que se puede variar y lo que sí varía mucho es el tema del oxígeno. Cuando estamos entre 7 y 8 oxígenos, ahí la temperatura crítica sí se va moviendo de un lado al otro. Entonces, eso es muy chévere, me parecería también muy chévere estudiar, pero sería chévere pues explorar otro tipo de superconductores, porque bueno, estos de cerámicos sí es muy importante tener este compuesto con estas proporciones para que nos dé la superconductividad. Si ya lo cambiamos, no nos da. Pero sería muy chévere ver el de café, me gustaría mucho, no sé si de pronto por ahí me dejas tu contacto para preguntarte cómo haces el tema con café Claro, sí. superconductores, muy chévere. Ahí compartimos información, que eso es interesante. Gracias, Eliana. Sí, súper. Gracias, Cristian. Gracias. Tal vez alguna pregunta más. Eh, bueno, una consulta más. José Luis Fajardo y José Fernando están presentes en la sala. Bueno, gracias Eliana por tu presentación también, por compartirnos Muchísimas el post. gracias. Gracias por la oportunidad. Ok, bueno, entonces vamos a esperar hasta que estemos completamente listos. A las 12:25 Jimena va a presentar el póster, entonces les pedimos un poco de paciencia, por favor. Y 12, un minuto para estar completamente seguros. Sí, 12:25 nos reencontramos con el póster de Jimena, entonces les pedimos unos minutitos de tolerancia, gracias.
me sale que aún no está permitido para compartir. Un segundito. Ok. Listo. Ok, ya puedes compartir, Jimena. Ya ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ya se puede Mm, ver. Entonces, continuamos con las presentaciones de pósters. A continuación va a presentar Jimena con el tema corrientes de spin y acople magnético. Ya. Adelante. Ok, entonces, como ya lo mencionaron, buen día con todos primero, perdón. Mi tema de exposición es de las corrientes de spin y acople magnético en bicapas de hierro platino y de permaloid que están separadas por un espaciador de aluminio. Este trabajo lo desarrollé en una escuela de magnetismo y materiales magnéticos que fue en el Instituto Balseiro. Ya, entonces, como una breve introducción, se tiene bastante información de cómo se puede conducir la corriente de spin cuando tenemos un material, una capa de material ferromagnético y una capa de material no ferromagnético, no magnético. Pero se tiene poca información de lo que pasaría si se tiene una capa de un material ferromagnético y otro también ferromagnético. Entonces, esta es como la motivación del trabajo. Y lo que se hizo en este caso fue utilizar un espaciador de aluminio porque este metal es conocido por ser un buen conductor de corrientes de spin. Ya, ahora entonces la resonancia de estos dos materiales ocurre a diferentes valores de campo magnético y esto va a crear una condición favorable para este trabajo porque cuando tengamos la condición de resonancia para una capa, por ejemplo, para la del hierro platino, no estaremos en la condición de resonancia del permaloide. Entonces, esta condición de resonancia va a producir una corriente de spin que va a ser transmitida por esta capa de aluminio, que no es magnética, pero sí es conductora, y vamos a poder detectarla en el permaloide. Lo mismo ocurriría, digamos, cuando alcancemos la condición de resonancia de la capa del permaloid. Se va a correr esta condición de resonancia, va a generar una corriente de spin y en este caso la detección lo haremos con la capa del hierro platino. Ahora este es un breve diagrama de cómo se va a aplicar el campo magnético a las capas, se va a formar un ángulo. Entonces, como referencia para esto, el ángulo alfa va a ser el que a lo que se aplique el campo magnético y la magnetización va a tener estos ángulos θ y φ. Ya por último, unas breves ecuaciones. Tenemos unas condiciones de resonancia cuando incidamos con el campo magnético a 0 grados y cuando tengamos la incidencia con pi medios. Ya, esto va a ser importante porque con estos valores de incidencia de campo magnético a 90 grados o a 0 grados, luego vamos a calcular el campo de anisotropía y con este campo de anisotropía podemos calcular la frecuencia de resonancia. Bien, entonces ahora como método experimental, ¿cómo se fabricaron estas láminas? Lo que se hizo fue utilizar el método de sputtering, que es bombardear con iones de argón un blanco sólido del material que queríamos, que en este caso es el permaloid. El permaloid es una aleación de níquel y de hierro, 80% níquel, 20% hierro. Y lo que se hizo entonces fue crecer una capa de permaloide y de hierro platino. Pero también el espaciador era de aluminio y este espaciador fue variando su espesor. Tenemos a la muestra A que es con el espesor mínimo y a la muestra E que es como el espesor máximo y de ahí va aumentando. ¿Ya? Entonces, las mediciones que hicimos fue con un magnetómetro de efecto Kerr y las abreviaciones son MOOC. Y bueno, digamos, tenemos la luz que incide de la parte de acá, está linealmente polarizada y vamos a ir aumentando el valor del campo magnético externo y vamos a ver cómo varía la magnetización de la muestra. Y acá abajo tenemos un diagrama de cómo se realizaron las medidas de la resonancia ferromagnética. Aquí lo importante, bueno, no lo importante es lo que se debe tener cuidado es que en la cavidad resonante tenemos que ponerle a esta muestra
de manera que coincida con el diagrama que les mostraba acá. Ya que si es que no le ubicamos bien, no, estos ángulos van a ser un poco difícil de medirlo, o sea, de interpretar los datos que tenemos a 90 grados, a 0 grados, y eso necesitamos para luego hacer los futuros cálculos de campo de anisotropía y de frecuencia de resonancia. ¿Ya? Entonces, bueno, esta fue la metodología. En cuanto a resultados, primero obtuvimos la capa A es la de menor, la que tenía menor espaciador, el espesor, la juntura de aluminio. Entonces, lo que observamos aquí es que se observa solo una condición de resonancia, o sea, solo para un valor de campo magnético. Y esto lo podemos ver cuando incidimos con 0 grados y también con 180 grados. Sin embargo, cuando el espesor del espaciador de aluminio ya era el mayor, o sea, de nuestras muestras, el LED, el que era el mayor, obtuvimos dos condiciones de resonancia. Entonces, primero, esto nos indica que están desacoplados. A medida que vamos aumentando el espaciador, se va desacoplando magnéticamente la capa, o sea, la muestra. Entonces, eso es lo que queríamos, lo que esperamos, porque si es que tenemos un buen desacople, podemos utilizar uno como detector y uno como generador de corriente de spin. Ya, en la parte de acá tenemos las medidas del voltaje inducido. Cuando tenemos esto de el cero, el espaciador en el mínimo, que es la muestra A, obtenemos esto, digamos, estamos creciendo el campo magnético y obtenemos un pico y luego este pico va a caer. Esto indica que, digamos, ya la corriente, o sea, digamos, justo cuando estamos en la condición de resonancia, esta va a pasar a ser ya la corriente de spin. Y esto obtuvimos tanto para cuando tenemos el espesor mínimo y el espesor de espaciador mayor. Ya, y aquí es también lo mismo, se ve un poco mejor como se tiene cuando el espaciador es más pequeño, se tiene solo una condición de resonancia, pero cuando se tiene el espaciador más grande, se tienen dos condiciones de resonancia y están un poco más definidos los valores de campo magnético. Ya, y esta ecuación la utilizamos para fitear la parte del voltaje. Y ya, en la parte de acá vamos viendo cómo es la variación en la parte del diagrama que les indiqué acá. El campo magnético se va a dar a diferentes ángulos. Este es el ángulo alfa que vamos variando. Entonces, esto que nos indica que, bueno, aquí se realizaron las medidas para cuando el espaciador era el máximo. Y lo que nos indica es que cada vez que vamos aumentando el ángulo es más, tenemos que aumentar el valor del campo magnético para que ocurran nuestras condiciones de resonancia. Tanto fue el punto que, por ejemplo, el orden, bueno, no el orden, pero sí se puede observar que, por ejemplo, acá eran más cercanos, digamos, variando los ángulos, las condiciones de resonancia, pero cuando nos acercamos a los ángulos de 100 y de 90, se disparan como 9000, o sea, estábamos como por los 500, pero luego se disparan a estos valores. Ya, y por último tengo estas mediciones MOOC que eran en el magnetómetro de efecto Kerr. Y observamos este desacople nuevamente. Tenemos la muestra A, que es la muestra en la que no, el espaciador era de menor espesor, y vemos que no hay, o sea, hay solo un campo coercitivo. Esto quiere decir que la muestra actúa como que fuera solo uno, o sea, tenemos solo un campo coercitivo, que es la condición de resonancia única que se observa. Ya. Y cuando tenemos el E, digamos, aquí hay un inset, y por ejemplo, cuando tenemos el E, observamos que hay dos caídas. Entonces observamos estos dos campos coercitivos. Ya, por último, aquí tengo los parámetros que hice para el fiteo de las curvas de acá. Y con este fiteo fue posible obtener tanto el campo de anisotropía o campo efectivo. Ya tenemos aquí también los valores de campo coercitivo.
como les había mencionado en la parte de acá, cuando tenemos la muestra solo hay un campo coercitivo porque es como que la muestra fuera una sola, pero cuando ya aumentamos el espesor tenemos ya dos valores que nos indica que está desacoplada la muestra y esta parte que es corriente de efecto inverso de spin tiene un acople un poco pequeño, pero se puede detectar. Ya, entonces mis conclusiones serían que mediante esta técnica MOOC se comprobó que hay un desacople de estas muestras cuando aumentamos el espaciador y, y cuando el espaciador es el mínimo tenemos un campo coercitivo que indica que esto está acoplado y entre estas capas ferromagnéticas. Por último, en las gráficas de resonancia ferromagnética se observa esta variación de crecimiento del campo eh, magnético aplicado, dependiendo del ángulo al que apliquemos el campo. Y las mediciones de voltaje nos pueden indicar que hay una contribución de la corriente de spin debido a que estamos incrementando el valor del espesor del espaciador. Entonces, esas serían mis conclusiones y muchas gracias por el espacio para exponer mi trabajo. Y si tienen alguna pregunta, es bienvenido. Gracias. Gracias, Jimena. Entonces sí, podemos pasar a un tiempo de preguntas del público. ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta, alguna duda? Mientras tanto, también preguntar si está Carlos Jaramillo en la sala o Jorge Escobar también. Yo, Jorge Escobar, sí estoy en la sala. Perfecto. Bueno, entonces no hay ninguna pregunta, creo. Otra vez, muchas gracias por la presentación del póster. Gracias. Y muchas gracias. Entonces, podemos pasar con el siguiente expositor, por favor. Jorge Escobar, quería preguntarte si puedes presentar ahora tu póster. Sí, podría presentarlo ya. Perfecto, entonces Bueno, primero perdón, creo que soy el siguiente expositor. Ah, ya, no, perfecto. Había preguntado si estaba en sala, pero no, perfecto. Entonces, Carlos Jaramillo, tú primero puedes presentar, por favor, tu póster Eh, y podemos habilitar para que presente, por favor. bueno, señor, yo presento. Perfecto. Ya está habilitado, Carlos, cuando gustes. Ok, entonces vamos a continuar con la presentación de pósters del día de hoy. A continuación va a presentar Andrés Arango. Carlos Jaramillo. ¿Perdón? Bueno, Ya, muy buenos días, tardes a todos. vamos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Y se ve bien tu Buenas presentación. tardes, buenos días a todos, dependiendo de donde me escuchen. Bueno, mi presentación, el título de mi presentación es Espectroscopía de fluorescencia resuelta en el tiempo de moléculas orgánicas individuales compuestas de un polímero conjugado. Bueno, este trabajo, ¿en qué consiste? Básicamente, nosotros caracterizamos moléculas con potenciales aplicaciones en tecnologías que requieran sistemas de transferencia de carga o energía. Por ejemplo, estos sistemas o tecnologías vendrían siendo fotodetectores, celdas solares, que al final lo que necesitan son materiales que reciban luz, generen una respuesta eléctrica. O fuentes de luz como láser, LEDs o fuentes de fotones individuales que al final pues
son fuentes que generan un tipo de luz específica. Bueno, nosotros caracterizamos este tipo de materiales y en este trabajo veremos la caracterización de una molécula orgánica individual que es la metil substitute landertide polyparafilin o MEL. Esta es una molécula orgánica que está compuesta por enlaces covalentes simples y múltiples alternados, y estos enlaces son capaces de generar una deslocalización de los electrones de valencia, lo que lo hace a este material pues, un buen semiconductor. Entonces, básicamente esta es la estructura química de la MEL. Y bueno, veremos la descripción teórica. Lo que vamos a analizar es la fluorescencia de la molécula. Entonces, después de que un átomo, una molécula recibe luz, genera una excitación y luego de ese estado excitado, pues se genera un decaimiento espontáneo. Ese decaimiento espontáneo pues está dado por esto, la respuesta de las energías, bueno, y esto que va relacionado a la frecuencia de la luz que genera en la fluorescencia. Y algo muy importante es el coeficiente de Einstein, que representa la probabilidad del decaimiento espontáneo. Entonces, la rata de transición de los estados de decaimiento está dado por esta ecuación diferencial, y al resolverla es una ecuación pues, exponencial. Este exponente es el tiempo de vida media, lo cual es lo que vamos a estudiar experimentalmente, que depende tanto de el coeficiente de Einstein y de un término que viene siendo como la probabilidad de colisión inelástico, ¿no? Que es un proceso no radiactivo, que en nuestro caso no importa mucho porque depende de la concentración y tenemos muy pocas concentraciones. Bueno, el trabajo de investigación utiliza el método de espectroscopía de fluorescencia resulta en el tiempo. Aquí podemos ver un esquema de montaje y pues consiste en un láser supercontinuo. Aquí se muestra se ve la muestra, se pone la muestra en un microscopio invertido con focal. La muestra se excita y digamos que tenemos un espectrómetro compuesto por un monocromador y una cámara de alta resolución y un contador, un detector de fotones avalancha. Con el detector de fotones avalancha usamos algo que se llama conteo de fotones correlacionados en el tiempo, que es básicamente encontrar la diferencia temporal entre el pulso láser y la llegada de un fotón de emisión fluorescente. Con eso podemos calcular el tiempo de vida medio, el decaimiento. Y por otro lado, con el espectrómetro, pues vemos un poco el espectro de emisión versus la longitud, el espectro, la longitud de onda versus la intensidad pues, que representa la fluorescencia. Ese es el método que vamos a utilizamos en el laboratorio en CBIOFI, el Centro de Investigación e Innovación en Bioinformática y Fotónica de la Universidad del Valle, Colombia, en Cali, y en el laboratorio de espectroscopía ultra rápida. Podemos, de hecho, caracterizar cualquier tipo de moléculas que genere fluorescencia. Sabemos que, digamos, el tiempo de vida media pues, es bastante bajo, en el orden de los picosegundos de esta molécula. Y el estudio que hemos hecho hasta ahora es el espectro de emisión fluorescente, donde absorbe y donde emite esta molécula. Con esto, pues, un poco las perspectivas del trabajo es replicar ese espectro que se hizo con un espectrofluorómetro, pero con nuestro espectrómetro, y calcular los tiempos de vida media para estos picos de emisión. Y luego, otra perspectiva del trabajo es usar la función de correlación de segundo orden, agregando otro APD y ver si esta molécula individual, esa emisión de fluorescencia de las moléculas individuales puede ser o no una fuente de fotones individuales, que es bastante útil para
tecnologías cuánticas emergentes. Bueno, en esto consiste el trabajo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Carlos, a ti por la presentación del póster. Tal vez alguna pregunta del público, algo que quieran consultar. Este es un buen momento. Bueno, entonces muchas gracias otra vez, Carlos, por la presentación de tu trabajo. Ahora vamos a pasar al siguiente expositor. Vale, muchísimas gracias. Perfecto. Jorge Escobar, ¿puedes presentar tu pantalla, por favor? De acuerdo, ya voy. ¿Me avisan si se ve bien? Ya, todavía está cargando. Ya, bueno, ahora sí, continuamos con las presentaciones de pósters. A continuación va a presentar Jorge Escobar, propiedades ópticas de cristales fotónicos anulares. Ternarios con componentes superconductores y dieléctricos. A continuación, puedes proseguir. Listo, muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes. Voy a explicarles y exponerles un poco acerca de los resultados más importantes en el que hemos estado trabajando en el proyecto de investigación con cristales fotónicos con superconductores en el grupo de física teórica del estado sólido de la Universidad del Valle en Colombia. Lo hemos hecho a partir del estudio de la reflectancia y tenemos sistemas anulares ternarios. Entonces, básicamente la descripción del sistema es que tenemos un cristal fotónico, que son materiales que se caracterizan por tener una periodicidad en su índice de refracción, y esta periodicidad se logra alterando los materiales que vendrían en la estructura. En nuestro caso, tendríamos entonces un material anular con geometría cilíndrica, por lo tanto tenemos estas capas cilíndricas, y ternario porque tenemos tres materiales distintos. En nuestro caso, el primer material es un superconductor, que es Ivacuo. El tercer material también es otro superconductor, que es Hg1223, tratando de que sus temperaturas críticas varíen lo suficiente entre sí. Y en medio tenemos un dieléctrico. La idea es que cuando una onda electromagnética trata de pasar a través de este tipo de materiales, resulta que hay algunas frecuencias que no son permitidas para que pasen por el material y otras sí. Entonces, estas regiones de frecuencia son conocidas como las brechas de bandas fotónicas, y ellas dependen de las propiedades de las propiedades del material, de cuáles son los parámetros externos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de hacer es hacer variaciones de estos parámetros externos y de la estructura del material, y mirar cómo responden las brechas fotónicas. Lo estamos haciendo entonces a partir de la reflectancia. Lo primero que tenemos que hacer es conocer que si estamos hablando de periodicidad en el índice de refracción, tenemos que caracterizar el índice de refracción de los superconductores. Y este es tal que depende de la longitud de onda de la onda electromagnética, por lo tanto tenemos materiales dispersivos, y también depende de la temperatura. Nos damos cuenta, si miramos esta función, que nuestro índice de refracción superconductor pasa de tener valores reales a imaginarios para cierta longitud de onda. Esta longitud de onda es conocida como longitud de onda umbral del superconductor y va a tener relevancia en los resultados. Entonces iniciamos a partir de las ecuaciones maestras de cristales fotónicos. Lo que hacemos es describirla en coordenadas cilíndricas, obteniendo la ecuación parcial diferencial de Bessel, y la solución está en la base de ondas propagantes en términos de las funciones de Hankel. Usando condiciones de frontera podemos armar la matriz transferencia, que va a ser el método numérico a partir del cual vamos a estar modelando nuestro sistema, porque nuestro estudio es completamente teórico.
Y a partir de los componentes de esa matriz podemos obtener la reflectancia. La reflectancia es importante porque cuando nosotros tengamos reflectancia igual a 1, vamos a tener que la onda electromagnética se refleja totalmente porque está en una frecuencia que no es permitida dentro del cristal. Por lo tanto, en las regiones blancas es donde vamos a tener las brechas fotónicas y en las regiones de otro color sí podemos tener transmitancia de la onda electromagnética. Lo que hacemos es entonces caracterizarlas a partir de estas gráficas, donde aquí tenemos la longitud de onda y en el eje Y tenemos entonces el parámetro en particular que vamos a variar, y aquí en color podríamos ver entonces las regiones donde están las brechas. Cuando variamos el radio del inicial, el radio del cilindro, nos damos cuenta que nuestro sistema como tal no responde a cambios del radio inicial, salvo por 2 brechas. Estas 2 brechas se encuentran posicionadas justo en la longitud de onda umbral de cada uno de los 2 superconductores. Tenemos 2 brechas, cada una por superconductor, y nos damos cuenta que su espesor disminuye a medida que el radio aumenta, porque si tenemos un sistema cilíndrico que aumenta su radio, este se va pareciendo más a un sistema plano en donde estas brechas no aparecerían. También al variar el índice de refracción, vemos que para el índice de refracción del dieléctrico, que es el constante, el que podemos variar, en este caso vemos que cuando es 1, es muy similar al índice de refracción de un superconductor, que puede ser, como podemos ver aquí, a lo más 1, y entonces nuestro sistema deja pasar la gran mayoría de ondas porque no tiene una periodicidad tan marcada en sus propiedades. Pero a medida que aumenta el índice de refracción, nos damos cuenta cómo van apareciendo estas brechas y se van haciendo cada vez más grandes, pero la posición de estas brechas asociadas a los superconductores no varían. Estas varían cuando nosotros variamos la temperatura, porque como dijimos, esta función es una función que depende de la temperatura y describe justo esta función de acá, que es la que estaríamos observando en la figura, mientras que las otras brechas no responden a cambios de temperatura. También nos damos cuenta que la brecha asociada al IVACUO es la que responde más a cambios de temperatura a medida que nos vamos acercando a su temperatura crítica, que son 92 Kelvin. Nada más vamos hasta 80 porque no deberíamos acercarnos mucho a la temperatura crítica del superconductor para no dañar su estado. Mientras que la brecha fotónica asociada al superconductor con temperatura crítica más alta no responde tan fuerte, ya que estamos lejos de su temperatura crítica. Además, hicimos un estudio variando los espesores de las capas y nos damos cuenta que estos aumentan a medida que las brechas aumentan a medida que aumentan los espesores. Pero el resultado más relevante es que nosotros alternamos por completo el orden de las capas y nos dimos cuenta que los resultados no varían. Por lo tanto, lo importante no es tanto el orden en el que estén organizadas las capas, sino la periodicidad, que se mantenga la periodicidad dentro del material. Entonces, dentro de las conclusiones, nos damos cuenta que es muy importante tener bien caracterizados estos sistemas para poder aprovechar sus ventajas tecnológicas, como serían filtros de ondas electromagnéticas o en nuestro caso reflectores de Bragg, ya que si tenemos esta estructura como cable coaxial y queremos hacer pasar una onda electromagnética que está en una brecha, ella se va a reflejar totalmente y vamos a poder confinarla, lo cual tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas. Y entonces es importante caracterizar bien estos materiales para poder hacer uso de esas aplicaciones. Y por otro lado, tenemos un sistema que gracias a la existencia de superconductores responde a cambios de temperatura de forma muy sensible, por lo que también podríamos tener muy buenos sensores de temperatura. Y es todo por el momento. Ok, muchas gracias, Jorge. Sí. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta o duda dentro del público, también puede hacerlo en este momento. Entonces, muchas gracias por la presentación del póster. A ustedes, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente expositor. Estaba al principio, pero ahora no está. Vamos a esperarle, por favor, y así no cerramos este tiempo. Esperaremos, por favor, hasta la
la Uni 10. Y si no está, bueno, ya con eso concluimos. Tengamos un poco de paciencia. Gracias. Bueno, al ver que ninguno de ellos se encuentra presente, damos por finalizado un día más de las presentaciones de pósters. Y bueno, recuerden que tenemos un break, si no estoy mal, ahora, y luego nos volvemos a la reunión. Buenas tardes a todos, que estén bien.